El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 7 de enero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales. Recuerden ustedes, como les solemos decir, si tienen problemas con alguna de estas plataformas, intenten con las demás para recibir nuestra señal. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas, temas que vamos a tocar durante la mañana de hoy. Lamentable, sin duda alguna, lo ocurrido ayer en el Capitolio de los Estados Unidos, un asalto que dejó 4 víctimas mortales. Pero la democracia ya está en marcha en ese país, porque, entre otras cosas, en horas de la madrugada, el Congreso certificó la victoria del presidente electo Joe Biden, quien asumirá el próximo 20 de enero, y el propio presidente Donald Trump, el mandatario Donald Trump, se comprometió a promover o facilitar una transición ordenada en ese país. Sin duda alguna, bueno, francamente no sabemos ni cómo calificar la reacción del régimen venezolano, de los que acompañan a Nicolás Maduro, ayer expresando estupor por estos hechos después de lo que ellos han promovido y han hecho con la Asamblea Nacional Venezolana. Tanto es así que, bueno, la violación sistemática de derechos humanos ha llegado a la Corte Penal Internacional, donde, saben ustedes, se sigue examen preliminar y probablemente se abra investigación por delitos o crímenes atroces cometidos en nuestro país. En fin, mientras eso ocurre, avanza la crisis económica en Venezuela. Ayer la Asamblea Nacional ofrecía detalles, realizaba una exposición sobre con cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas sobre el impacto de lo que está ocurriendo para la economía nacional, entre otras cosas, algunos datos que mencionaban, nos hablan de una inflación de más de 3.000% para 2020, 20% en el mes de diciembre, y bueno, una canasta alimentaria familiar que se ubicó en $250 a finales del año 2020, con un tipo de cambio oficial que, saben ustedes, está por encima de 1 millón de bolívares, el paralelo 1.300.000, superaba la barrera de 1.300.000 el día de ayer. Nos acompaña Víctor Salmerón, periodista especializado en la fuente económica. Él es autor de Petróleo y Desmadre, la economía del caos, escribe en varios portales informativos. Víctor, gracias por atendernos, muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer tu opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia económica. Yo iniciaría a partir de una reflexión que compartíamos con nuestros invitados del día de ayer y tiene que ver con estas supuestas esperanzas renovadas del chavismo a partir de la instalación de la Asamblea que no es reconocida por la comunidad internacional o al menos por los países democráticos, sobre una supuesta reactivación económica y el fin de las sanciones contra el régimen venezolano. Yo te pediría un comentario inicial sobre este tema. Te escuchamos. Sí, a ver, yo creo que lo que vamos a ver es un poco, viéndolo en macro, diría que la economía ha sufrido un colapso tremendo. El PIB se ha reducido en 80% desde que Maduro inició su mandato. Todas las proyecciones que uno puede observar de bancos, de firmas especializadas, que las recoge una publicación que yo sigo que se llama Latin Focus, nos hablan
de que todas esas proyecciones apuntan a que este año va a haber o una caída un tanto leve de la economía, alrededor de 2%, o un pequeño crecimiento, también alrededor de 1 o 2%. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, si tú te caíste desde el piso 20 a la planta baja, pues posiblemente lo único que vas a hacer es mantenerte en esa planta baja, en una especie de estabilización en las profundidades. Obviamente eso está muy lejos de ser una salida de la crisis. Incluso cuando las economías caen de una manera tan brutal, lo normal es que por lo menos tenga algún rebote importante. Eso no está planteado en Venezuela para este año. También las proyecciones nos indican que la inflación va a continuar alrededor del 2000% al año, y un dólar que se va a ubicar alrededor de 12 millones de bolívares para finales de este año. Son las proyecciones de estas firmas y bancos especializados. Entonces, creo que cuando vemos estos números, pues obviamente no podemos hablar de que el país va a salir de la crisis. Simplemente ha caído tanto, la economía se ha reducido tanto, es ya tan enana que no puede seguirse, que no puede seguir disminuyendo. Entonces, ese creo que es el panorama. Ciertamente, el gobierno tiene unas esperanzas prácticamente sustentadas en la ley antibloqueo, que es una ley que le va a permitir a Maduro legislar sin necesidad de someter ningún tipo de planteamiento ante esta nueva asamblea que el chavismo quiere hacer ver como legal y legítima, aunque ha recibido rechazo de la Unión Europea, lo hacía recientemente ayer. Con esta ley antibloqueo, bueno, se va a buscar reestructurar, ¿no?, el rompecabezas de empresas del sector público que el gobierno ya no puede mantener. Una de las características de la nueva economía venezolana es que es un estado quebrado, un estado muy pobre, un estado que ya no puede seguir manteniendo una cantidad de empresas ineficientes. Entonces, esa ley, por ejemplo, permite que el gobierno modifique, dice textualmente, los mecanismos de constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado en determinadas empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior. Esto abre la posibilidad de acuerdos en el sector petrolero, y también se abre la puerta para que el sector privado gestione empresas que han sido estatizadas, porque la ley dice que los activos que se encuentren bajo administración o gestión del Estado como consecuencia de alguna medida administrativa judicial podrán ser objeto de alianzas con entidades del sector privado. Entonces, lo que vamos a ver muy probablemente es que grupos empresariales cercanos al poder, grupos que no van a tener un planteamiento general hacia el país de hacia dónde debe ir, grupos que van a obviar el factor político sobre si hay o no democracia en Venezuela, sobre si hay o no independencia de poderes, grupos que simplemente van a pensar en una ganancia rápida, es lo más probable, sean los que se beneficien de alguno de estos tratos que incluso por la ley antibloqueo pueden hacerse de manera secreta y sin dar ningún tipo de comunicación pública al respecto de estos acuerdos que se podrían estar planteando. Obviamente, cuando vemos todo eso, pues puede haber alguna pequeña entrada, algunos grupos que logren alguna ganancia, pero la posibilidad de que la economía se reactive, de que el país deje atrás la crisis, de que llegue a una inflación tolerable, de que se logre estabilizar el tipo de cambio, de que el país entre en un crecimiento sostenido, eso simplemente no está planteado. Entre otras cosas, Víctor, nos han dicho los analistas porque es que no existe ningún tipo de confianza, o al menos este instrumento, este documento, esta declaración de intenciones que aprobó el chavismo no genera ningún tipo de confianza, porque al final del día dependerá de la última palabra de Nicolás Maduro y nada más. Quisiera tu comentario. Bueno, ciertamente, una de las características de este tipo de sistema que analistas y economistas muy influyentes como William Beaumont lo han estudiado y lo han caracterizado como lo llaman como un capitalismo oligárquico,
donde el sistema, el poder y el dinero están concentrados en unas cuantas personas. Esta pasa a ser la peor forma de capitalismo, no solo porque hay una desigualdad extrema de ingresos y riqueza y que es tolerable por estas economías. De hecho, creo que es intrínseco a estos sistemas y lo estamos viendo, una minoría que puede vivir bien, que puede consumir, una gran mayoría que depende de un Estado muy pobre, de un Estado quebrado y que está condenada entonces a servicios públicos muy deficientes, a salarios castigados por la inflación, etcétera. Esa enorme desigualdad que estamos viendo ahora en Venezuela es característica de estos sistemas. Y también en que estas élites que se acercan al poder y que se benefician de estos acuerdos, pues básicamente no tienen como objetivo central, como decía antes, tener un planteamiento general hacia el país, buscar que haya una política económica que genere crecimiento para todos, mayor igualdad, sino que buscan maximizar sus ingresos en el corto tiempo. Entonces, a la final, todos estos sistemas terminan creando, como ya lo he dicho, una enorme desigualdad. No son un sistema que lleva al desarrollo, que lleva a la prosperidad, y ni siquiera va a ser un sistema que va a lograr sacar a Venezuela de la crisis. Víctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. En un artículo, me parece que es el último que tú publicabas en el portal, o uno de los últimos, perdón, cerrando 2020 en Runrunes, te preguntabas qué le espera a la economía venezolana en 2021 y, entre otras cosas, advertías que, bueno, nuestra economía es la quinta parte de lo que era, de lo que fue hace muchos años, y que en la práctica la hiperinflación ha pulverizado el valor del dinero. Yo te ruego permanezcas unos minutos más. Quisiera referirme a este tema porque Nicolás Maduro, en una entrevista con Ignacio Ramonet, hablaba de esta válvula de escape, así la calificó, que ha significado la dolarización de las transacciones en nuestro país. Una situación que ha agravado, que ha profundizado la desigualdad, nos decía ayer el profesor Carlos Ñáñez, en Venezuela. Te ruego permanezcas unos minutos más. Al regreso de la pausa seguimos conversando sobre estos temas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña el periodista Víctor Salmerón, especialista en el área económica. Escribe en varios portales informativos. Yo te dejaba una inquietud, Víctor, acerca de lo que podemos esperar este año 2021. Tú hayas adelantado algo, pero quisiera tu comentario acerca de lo que está ocurriendo con la hiperinflación y sobre todo con el tipo de cambio. Veíamos a Nicolás Maduro celebrar en una entrevista con Ignacio Ramonet la dolarización de las transacciones en Venezuela, reconociendo implícitamente, por cierto, el fracaso del petro. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que
hay un punto central acá, y es que por el derrumbe de la economía, que tiene como una de sus causas principales el tremendo desplome que ha habido en la producción petrolera. La producción petrolera está alrededor de lo que fue en 1935. Eso hizo que colapsara todo ese sistema económico soportado en el petróleo. El petróleo no es solo lo que se extrae, sino su implicación sobre otra cantidad de sectores de la economía. Eso llevaba a que estudios, por ejemplo, como el que ha hecho Efraín Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Economía, dicen que el petróleo puede llegar a tener una incidencia hasta de 40% en el PIB. Ese desplome en el petróleo dejó al Estado sin ingresos. Además, es un Estado que no tiene financiamiento internacional. Y además, pues, obviamente la recaudación de impuestos colapsó en ese entorno. Entonces, un Estado muy pobre que se financia creando dinero, creando, en este caso, bolívares. Eso mantiene una hiperinflación, una inflación muy alta, una inflación que está alrededor de 20-30% al mes y que va a continuar así según las proyecciones de los principales analistas y firmas especializadas. Entonces, eso hizo que el bolívar pasara a ser una moneda moribunda, una moneda que no te sirve para fijar precios, porque los precios cambian constantemente, que no te sirve para ahorrar y que tampoco incluso te sirve para pagar tus transacciones. Las personas que utilizan transporte público tienen que sufrir largas colas en un banco para sacar 400,000 bolívares que no les alcanzan ni para el pasaje de ida y vuelta de un día. Entonces, eso hizo que esa moneda comenzara a ser sustituida por el dólar. Es un proceso que ocurre normalmente en estas economías. Comenzó una dolarización de facto. Esa dolarización se ha mantenido y posiblemente se va a profundizar porque, como bien anunciaba Maduro, va a ser necesario que avance en el sistema de la banca. Ya lo hay cuentas en dólares, ya hay operaciones donde las personas en bancos pequeños principalmente abren una cuenta en dólares, reciben una tarjeta de débito y con esa tarjeta de débito hacen pagos en los comercios venezolanos. Eso posiblemente se va a extender. Y creo que también la causa principal de este interés del gobierno es comenzar a cobrar parte de los impuestos en dólares, parte del IVA en dólares por toda una cantidad de transacciones que se están haciendo en la economía en dólares. Entonces, obviamente, creo que sí, que estamos ante una moneda que ha sido sustituida por el dólar, el bolívar soberano, como lo llamó Maduro en agosto del 2018, cuando le restó 5 ceros a la moneda. Simplemente es una moneda moribunda. Y lo más probable es que el gobierno en poco tiempo tenga que restar nuevos ceros, porque ya hay problemas por la cantidad de ceros hacia la derecha en los bancos, en los sistemas de contabilidad. Víctor, nos acompaña el profesor Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Se suma a esta parte del debate. Profesor, gracias por atendernos. Feliz año. Creo que es la primera conversación que sostenemos en 2021 en medio de esta dificultad, claro está, que atraviesa Venezuela. Bienvenido, buenos días. Buenos días, feliz año. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de la crisis. Conversamos también con el periodista Víctor Salmerón y él hablaba acerca de lo que puede ocurrir con una nueva reconversión cambiaria en el corto, en el mediano plazo en Venezuela. Quisiera su opinión, lo escuchamos. Bueno, yo quizás comenzaría con el detalle de la moneda moribunda, ¿no? O sea, yo entiendo que muchas veces, o la sustitución del bolívar, ¿no? O sea, muchas veces como vemos que no hay billetes en circulación, o que la hiperinflación destruye el salario de una manera tan acelerada, que prácticamente es imposible que la mayoría pueda ahorrar, pues pensamos que es porque el bolívar es una moneda que ya pues, ha muerto, o es una moneda que ya fue sustituida por el dólar. Es muy frecuente escuchar justamente esa transición que la acabo de escuchar en otro programa de radio, que va de decir que todo está dolarizado excepto el salario de los trabajadores. Pero yo quizás distinguiría entre la moneda
y el proceso de empobrecimiento en el que todos nos encontramos. Yo creo que más que sustitución del bolívar por el dólar, lo que tenemos es circulación de dólares y circulación de bolívares, unos en efectivo, otros por vía de transacciones por transferencias, ¿no? Y no es igual para todos, no porque la dolarización esté causando diferencias, sino porque hay unas diferencias previas que fueron las que hicieron que unos pudieran ahorrar en dólares, algunos tuvieran efectivo, porque viajaron en los años en los que había dólares, por ejemplo, o porque son dólares de dudosa procedencia, pero circulan al mismo tiempo. Entonces, yo no diría que es que el bolívar está muerto o que la reconversión va a generar justamente una demostración adicional de que el bolívar no vale nada, sino que, bueno, si hacen una reconversión, la tercera en menos de 15 años, bueno, será consecuencia de un proceso hiperinflacionario que ha empobrecido a la población. Pero incluso quienes reciben ingresos en dólares porque venden en algún mercado productos o lo que sea, posiblemente no pueden ahorrarlos, porque también se han empobrecido. Entonces, el hecho de que nuestra moneda no tenga en este momento la propiedad de reserva de valor, es decir, lo que nos permite guardarlo para después, no es algo que garantiza a quien gana en dólares que lo pueda guardar, porque justamente la incapacidad para ahorrar tiene que ver con este empobrecimiento en el que estamos. Por último, diría que la demostración de que el bolívar no está muerto justamente es la hiperinflación. O sea, hay una cantidad de bolívares que circulan a una velocidad muy grande, justamente porque se usan. Y si hay un tipo de cambio, es decir, si hay quienes están dispuestos a dar $1 a cambio de 1.000.000 de bolívares, es porque pueden usar esos bolívares, porque si no, el dólar no tendría precio en bolívares, ¿no? Yo diría que es que circulan las dos monedas y pondría el énfasis en la hiperinflación como un proceso destructivo, en el empobrecimiento, en la pérdida del poder de compra del salario, más que en la muerte de la moneda. Tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Yo le ruego a ambos, de ser posible, que permanezcan unos minutos más, porque me interesa conocer su opinión sobre, la ausencia de políticas económicas. ¿Esto cuánto tiempo puede durar y a dónde puede llevarnos? Y ahora mismo pienso, por ejemplo, en el salario mínimo. El año pasado cerrábamos con las especulaciones según las cuales el salario mínimo pasó a 1.200.000 bolívares, pero sin publicación en Gaceta Oficial. De ser esto así, ahora mismo estamos hablando de menos de $1 mensual. Creo que esto no ocurre en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Cuba. Les ruego permanezcan unos minutos más. Al regreso les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, al cual hacen poca referencia los que acompañan a Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo los responsables del área económica. Conversamos con Víctor Salmerón, periodista especializado en el área económica, y el profesor Ronald Balse. Yo dejaba una inquietud que tiene que ver con la ausencia de política económica en nuestro país, y pensaba concretamente en lo que ha ocurrido con el salario mínimo, la desaparición de esta referencia en Venezuela. Inicio con Víctor Salmerón. Recientemente, Víctor, en Cuba hicieron un ajuste
Y parece mentira que esa sea la referencia, pero hicieron un ajuste y el sueldo mínimo pasó, me parece recordar, $87 mensuales, que no es nada tampoco, pero si lo comparamos con Venezuela, no hay punto de comparación. Yo te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. Sí, bueno, diría que tal y como dice el profesor Balsa, hay un hecho y que habíamos comentado antes, que es el tema de la hiperinflación que ha destruido la capacidad de compra del salario. Entre ellas, pues la referencia del salario mínimo. En realidad es una referencia que ya no tiene ningún valor en el sentido de que la gran mayoría, es decir, si alguien trabajase y recibiese ese salario mínimo, tal vez no le alcanzaría ni para pagar el pasaje, para ir y poder ir al sitio de trabajo. Entonces, es una referencia que ha perdido realmente valor. El gobierno hace una cantidad de transferencias a través de bonos que son superiores a ese salario mínimo. Hay también la transferencia a través de las cajas CLAP, que tienen un valor que cuando uno lo ve, los alimentos que contienen también es una transferencia. Entonces, es una cantidad muy importante de la población que, como decía, depende de un gobierno quebrado que genera esa hiperinflación financiándose, creando dinero, creando los bolívares que, como bien decía el profesor Balsa, siguen existiendo, aunque es un bolívar muy golpeado que ha dejado de ser la unidad de cuenta, todos los precios están fijados al dólar, pero entonces obviamente en este sistema pues hay una enorme desigualdad porque toda esa enorme población que depende exclusivamente del gobierno a través de las transferencias del Estado o a través de un salario que si bien puede ser mayor al salario mínimo, también es un salario muy precario, pues está en unas condiciones muy lamentables y de muy poca calidad de vida, ¿no? Eso es lo que diría, y diría que lamentablemente las perspectivas no son de que esto se va a poder solucionar en el corto o mediano plazo, porque como decía antes, las proyecciones nos hablan de una inflación que va a seguir siendo muy alta, de una capacidad del sector privado muy limitada para generar crecimiento de la economía, aunque hay algunos sectores que podrían verse beneficiados, principalmente porque hay empresas que han salido de esos sectores, entonces hay pequeñas empresas que han podido aumentar en algo su participación de mercado, pero cuando uno ve el problema en macro, en global, pues es una economía que va a continuar estancada, como decía, después de una caída brutal de 80% del PIB en los últimos 6 años. Profesor, ¿a dónde nos puede llevar la ausencia de medidas económicas? No sé si existe alguna referencia en el mundo con lo que está ocurriendo en nuestro país y tomo como punto de comparación, bueno, este tema del salario mínimo que ha desaparecido en Venezuela. Lo escuchamos. Yo creo que ahora la referencia somos nosotros. La referencia de un caso extraordinario también. Y yo diría que en esto de la ausencia de política y el efecto sobre el salario está en el centro el tema del presupuesto. Porque el presupuesto es algo que nos obliga a pensar en términos del cuadro completo, ¿no? O sea, de un sistema coherente en el que hay unas estimaciones sobre productos, sobre inflación, sobre tipo de cambio, hay unos destinos a los recursos públicos, hay unos impuestos que se deben cobrar. Cuando se habla del IVA en dólares, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero ¿para pagar qué? En principio no es que el gobierno tiene que cobrar impuestos y punto, o sea, es para pagar algo. Hay unas deudas que pagar al resto del mundo. Entonces, no tener política económica se refleja en no tener un presupuesto que nos permita ver cómo las decisiones que se toman en un área afectan a las demás. En el caso del salario, o sea, Nicolás Maduro en algún momento convirtió los salarios y los bonos en su única referencia a la política económica. Es decir, él cada tanto incrementaba el salario mínimo o daba algún bono. Llegó a decir en el 2018 que la carrera loca del capital y el trabajo había sido una de las causas de la hiperinflación, que hacía falta una disciplina fiscal prusiana y nunca vimos el presupuesto. Entonces allí el salario es una consecuencia de lo que estamos viendo. Cuando tú sacas la cuenta y la pones en términos de dólares, ahí también es bueno recordar, igual que la dolarización de los precios, cuando se dice que todos los precios están atados al dólar,
que hay momentos en los que se dice eso en nuestro país y otros momentos en los que se habla de la inflación en dólares, ¿no? Es decir, pareciera que unas veces el precio sube con el dólar y nos quedamos atrás, y a veces sube incluso en dólares y también nos quedamos atrás. Y eso es consecuencia de que las dos cifras que podemos ver, que son el precio del dólar paralelo y la tasa de inflación, se mueven a velocidades diferentes. ¿Y por qué? Porque en buena manera el gobierno genera la hiperinflación colocando los bolívares para pagar lo que quiere pagar y forzarnos a todos a salir de los bolívares lo más rápido que podemos, porque no tenemos otro medio de pago todos. Y por otro lado, intervienen de alguna manera, muchas veces es destructiva, como con el sistema financiero venezolano, el sistema bancario, para tratar de hacer más lento el movimiento del precio del dólar. En lugar de tratar de frenar ambas carreras, ¿no? Y eso se frena con una política fiscal coherente. Entonces, la principal falta de política económica en el país es no tener una visión coherente del sistema, completa, en la que ese financiamiento monetario que hace el Banco Central a PDVSA no ocurriese. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Víctor Salmerón, periodista especializado en el área económica, y el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Dos titulares al cierre. Washington mantendrá el estado de emergencia hasta la toma de posesión de Joe Biden. Lo tomamos del país de España. Varios altos cargos de administración Trump dimiten en protesta por el ataque al Capitolio. Twitter suspendió durante 12 horas la cuenta del presidente y estamos hablando de un país donde funciona el Estado de Derecho. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.